es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Con Ricardo López Murphy. Don Ricardo, me da mucho gusto tenerlo en este espacio. Siempre es un regalo para la audiencia. Miradas que desde América Latina nos ayuden a entender mejor lo que nos está ocurriendo. Usted ha sido un personaje importante en su país y en el mundo. Fue secretario de la Defensa, secretario de Economía, secretario de Infraestructura, y le ha tocado ver 20 años de vida difícil de Argentina. Es verdad. Le voy a sacar jugo para que nos dé una buena clase sobre esos 20 años. Ojalá lo haga con eficacia. Mire, déjeme comenzar justo cuando ustedes llegan al poder con el presidente de la Rúa, en una reacción al menemismo, que entonces había entrado en una crisis muy seria. Para ponerlo en términos mexicanos, a ustedes les toca meter en orden la economía un poco como hizo Ernesto Zedillo en México después de la crisis del 94. Usted es ministro de Economía, primero fue de Defensa y luego de Economía, en un ingreso complicado, porque la crisis ya no se paraba en las calles. Recuerdo las masas en la calle reclamando. No, eso fue posterior a mi presencia. ¿Qué es lo que ocurrió? La Argentina estaba bajo un programa de apoyo de los organismos multilaterales que se había lanzado hacia fines del año 2000, que se lo llamó el blindaje. Era asegurar la refinanciación de nuestra deuda para evitar una crisis terminal de confianza. Cuando me toca asumir a mí, fue lo siguiente. El primer trimestre del programa de apoyo nos habíamos volado las metas, pero no un poquito. No había habido un error. Nos habíamos volado las metas al doble. Entonces, había que hacer, era inevitable, un proceso de reencauzamiento. Recorte del gasto burocrático. Reencauzamiento, volver al programa. No era un programa muy ambicioso, era volver al programa. Ahora, cuando asume el presidente de la Rúa, había subido fuertemente los impuestos. No era posible hacer otra ronda de suba de impuestos. Entonces, lo que hicimos nosotros, yo creo que hubiera sido muy sano para el país, fue producir una rebaja de gasto, no de una gran envergadura. El programa del presidente Macri es 8 veces el que nosotros propusimos. Era una baja menor, pero muy creíble. Y lo hicimos con, no diría agresividad, pero mucha firmeza. No fue tanto, el recorte era 0,6 del PBI, era una cosa mínima. ¿Por qué salió a la calle la gente? No, salieron algunos grupos, sobre todo de la universidad, porque, claro, la vida política te tiene que hacer cosas, o sea, todos estos subsidios que se cortaban yo los afectaba al financiamiento universitario. Si el Congreso de la Nación decidía restablecer los subsidios, los presupuestos universitarios se comprimían. Entonces, el decreto... Pegó en las escuelas. No daba espacio, no pegaba si cortaba los subsidios. Claro. Pero lo que vio la comunidad universitaria dijo, este personaje nos ha puesto a nosotros contra los subsidios. O son los subsidios, somos nosotros. Eso se volvió intolerable para gente que lo que quería era que hubiera abundancia. Es decir, gente que desconocía el contexto que vivíamos. Yo recuerdo todavía un alto dirigente argentino que me decía, ¿por qué la situación es tan adversa?
¿Por qué tenemos tanta mala suerte? Bueno, porque a veces la vida a uno lo pone en dilemas imposibles. No hay posibilidad de crecer la deuda, no hay posibilidad de crecer los impuestos, solo podía recortarse el gasto. Esa era la circunstancia y creo yo que generó, no tanto por las medidas, sino por la percepción de que no me iban a quebrar es decir, que si yo prevalecía, el gasto iba a estar ahí lo controlado. empezaron a llamar el bulldog. Efectivamente. No, en realidad, antes, cuando fui ministro de Defensa, fue un ministro ¿Por qué severo. el bulldog? ¿Por qué el bulldog? Bueno, a ver, yo tengo un fuerte carácter, pero además, ¿usted vio a algún ministro de Defensa de cualquier país del mundo entrar a una ceremonia militar bailando salsa? No. No. Bueno, Michelle Bachelet a lo mejor un poco, pero no. No ocurría. O sea, en general, el tono, la forma de dirigirse a las tropas formadas es un tono marcial. En mi país y en todo el mundo. Y yo tenía un tono muy enérgico, de saludo, y tenía fama de que no era fácil de hacerme cambiar de actitud, o sea... Y ese era un mensaje para la economía, que había un ministro de Economía que tenía ese talante. Efectivamente. Ahora, es una buena cosa. Así como estaba usted hablando de los ministros de Defensa, ahora déjeme decirle, tampoco el ministro de Economía debe entrar bailando. Yo tampoco... Uno espera ahí un hombre serio, sobrio. Yo creo que forma parte también de una responsabilidad. Mire, había un relato de Uruguay muy famoso, el famoso Valle, no el que fue presidente ahora, sino el fundador del Estado uruguayo moderno, siempre decía que ningún ministro de Hacienda podía ser candidato a presidente, porque si usted hace bien su tarea no lo quiere ni su señora. O sea, forma parte de la tarea ser restrictivo. En México hubo una época en que Hacienda era una buena plataforma, pero en efecto no fueron grandes secretarios de Hacienda. Pero digo, en general, si usted es muy restrictivo, sí, usted tiene que decir que no todo el tiempo ahí. O sea, es casi... es parte del rol de la tarea. Ese es un rol austero, republicano, si me permite decir, de hacer política. La siguiente etapa en la historia argentina da la vuelta en su manera. Bueno, ahí... Néstor Kirchner, déjeme plantearlo así, no reúne algunas de las características que estaba usted citando. Si yo lo forzara a caracterizar primero a Néstor y luego a Cristina, son años muy largos del kirchnerismo argentino que desde afuera lo vimos, pero quizá nos costó trabajo comprender. ¿Cómo haría usted esa caracterización de los dos personajes? Bueno, los dos venían de un distrito muy alejado, digamos, muy al sur de Argentina, donde las características del gobierno eran casi feudales. El Estado era casi toda la actividad económica. Patrimonio de los políticos y de las élites. Donde había una suerte de patronazgo y clientelismo súper extendido, y donde él había diseñado un sistema institucional a través de sucesivas mayorías que es decir, la oposición sacaba el 45% de los votos y tenía el 5% de los diputados. Él había modificado la Corte de Justicia, había expulsado a los procuradores y a los fiscales no afectos. O sea, era un régimen que luego reprodujo a nivel nacional. Perdón si le pongo etiquetas, pero para ayudar a la audiencia. ¿Diría el liberalismo versus el peronismo para entender esa dinámica? Yo diría la forma organizativa de las sociedades abiertas y prósperas del mundo. Usted tiene división de poderes, tolerancia, una prensa pluralista, usted tiene una justicia independiente, usted tiene una gran descentralización del poder. Acá había una gran centralización y una identificación familiar. Imagínese que él se hacía suceder por su señora. A ver, antes de ir a ese momento... Esto es una cosa muy traumática. Antes de llegar a ese momento, me interesa mucho que me describa a la sociedad argentina, porque estos personajes emergen cuando las sociedades los respaldan y uno tuviera la impresión de que hay una sociedad argentina más liberal. Esto solo fue posible que adviniera luego de una gran crisis. Cuando yo renuncio
durante 9 meses se fue abrevando una crisis de confianza que estalló en una corrida general contra la deuda, contra los depósitos financieros, que llevaron a una situación extraordinariamente límite. Se congelaron todos los depósitos del sistema financiero y se cambió su denominación. O sea, usted depositó dólares y le pagaban con pesos. O sea, una vez que usted hace una confiscación generalizada a toda la sociedad, esa sociedad siente... Sí, que su patrimonio se hace agua y hay mucho enojo. No solo eso, sino siente la sensación de que no hay límite a las violaciones que pueden ocurrir al derecho de propiedad y que todo depende de quién ejerza el poder. ¿Néstor Kirchner se presenta como la solución frente a ese estado de ánimo? Yo diría... ¿Por qué se vuelve...? Mire, yo pierdo la elección contra él, porque acá viene un punto que mucha gente se olvida. Yo fui candidato presidencial. Ahí, al abril 27 del 2003, fui candidato y estuvimos cabeza a cabeza en la elección. Y ahora pierdo ahí nomás la elección. ¿Por qué me votaron? Bueno, me votaron porque mucha gente, después de lo que pasó, dijo... Bueno, si hubiéramos hecho lo que López Murphy pretendía, es decir, él veía venir esta crisis y lo que trató fue de evitar que madurara. Y en consecuencia, yo recibí un respaldo muy grande y la elección fue muy fraccionada. ¿Cómo quedaron los números en la elección? Y aproximadamente el doctor Menem con 24, el doctor Kirchner con 22 y yo con 17. O sea, estuvimos ahí... Pero además hubo varios candidatos más, o sea, fue un electorado muy fraccionado. Usted ahí, si no recuerdo mal, en campaña dice, si Kirchner llega se va a quedar 10 años. Yo era muy consciente, porque conocía muy bien lo que había pasado en su provincia. Él se había quedado, había reformado la Constitución, había reformado la representatividad, había hecho una concentración del poder que violaba el marco institucional nuestro. Él desconoció varias acordadas de la Corte Suprema. Le preguntaba antes de irnos a corte cómo era la sociedad argentina en ese momento. Bueno, era una hacer la sociedad pregunta con más puntualidad. La sociedad argentina no quiere un hombre responsable al frente, quiere alguien que le venda expectativas en ese momento. Yo diría, en circunstancias normales no lo creo. En una circunstancia tan caótica y crítica, piense usted que si a usted... Imagínense si en México usted incautara todos los depósitos, los bonos. Es una sociedad que queda devastada. Vivimos los años 80 aquí, que fue una cosa terrible. Es el riesgo... No todos nos recuerdan, no todos estaban en vida, pero... Bueno, una crisis similar a la del 82 acá. O sea, la crisis que luego resolvió Miguel de la Madrid, pero que fue una crisis tremenda en México. Bueno, algo similar era lo que estábamos viviendo, probablemente más grave, con caídas dramáticas del PBI. En esas circunstancias ocurre algo enormemente favorable para el país. Esto también es muy importante. Acuérdese la descripción que yo le dije. El precio de la soya recupera. No solo recupera, se había caído de 300 y algo a 130 y pasa de 130 a 600. ¿Qué es lo que ocurre? Un golpe de suerte. Efectivamente. Y los errores en la vida de las naciones se cometen en la prosperidad. Nunca se cometen en la adversidad. Los grandes errores es si usted sabe capitalizar las oportunidades de la prosperidad. Es como si yo le digo, ¿qué le parece si le quintuplico su ingreso mensual? Digo, no, digamos realmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace usted con eso? Pero a ver, la mezcla, bonanza económica con un gobierno que no acepta los pesos y contrapesos, que no es liberal, democrático en el sentido que usted describía. Pues yo creo que la tragedia fue que yo perdí la elección, pero no lo debo decir eso. Bueno, pero entonces decirlo yo. Porque eso lo hubiéramos aprovechado de una manera casi bíblica. Acuérdese que el primer economista es José, el que aconsejaba al faraón, el de las vacas gordas y la vaca flaca. La clave es conocido popularmente como José el Soñador. La clave es que en la prosperidad usted capitalice las oportunidades, no las dilapide, y después en la adversidad se encuentre sin ningún margen de maniobra. ¿La historia de los Kirchner es esta que me está describiendo? Absolutamente. A ver.
Pero no solo de los Kirchner, es de los Chávez, es de los Correa, es de los Lula. O sea, en un momento... De la abundancia del petróleo en México. De la abundancia, en lugar de capitalizar eso, invertirlo, mejorar el capital per cápita, la productividad del capital humano, nos pegamos una fiesta populista escandalosa. Escandalosa, o sea, y en esa fiesta populista... Perdón que lo detenga aquí. En este momento de la historia del mundo es muy importante definir populismo. ¿Qué quiere decir usted por fiesta populista? Yo en general lo ligo a esa visión de un gobernante que no se fija en los medios, que dilapida el capital de la sociedad, que no racionaliza su circunstancia de una manera que se extiende en el tiempo, que es como si los planetas mañana van a chocar, peguémonos la farra ahora. Y, usted hacía mención de que los Kirchner despreciaron la división de poderes, despreciaron la democracia de los pesos y contrapesos. No solo prácticamente, sino conceptualmente. O sea, uno de los argumentos de Cristina es que esto de la división de poderes viene de Montesquieu y nadie haría lo que en otros tópicos lo que se hacía hace 250 años. ¿Ese es su argumento? Sí, ese es. ¿Con el Poder Judicial se fue encima? Bueno, se fueron contra la encima. prensa se fue encima. Se fue encima. Eso no quiere decir... la sociedad argentina no es tan dependiente de las rentas gubernamentales como era la sociedad venezolana. No fue tan fácil. Por ejemplo, la prensa presentó una resistencia extraordinaria, la justicia presentó una resistencia extraordinaria. Argentina es un país federal, los gobernadores no eran tan fáciles de manipular. Hubo sí, el capital democrático de Argentina, que es muy antiguo, de los primeros países democráticos en América Latina, eso ayudó. Eso ayudó y eso hace un poco al argumento suyo. Es decir, este debate entre el populismo, que es un sinónimo muy grande de su desarrollo y atraso. Es raro que usted vea explicaciones populistas. Bueno, hoy usted dirá, en Estados Unidos está prevaleciendo una explicación de ese tipo, pero en general, en sociedades muy avanzadas, hay más transparencia en la información. Ricardo, la prensa hizo un gran trabajo, sobre todo no tanto con Néstor, sino ya en la época de Cristina. Los escándalos de corrupción estallaron por los aires. Recuerdo a este periodista muy querido en México, La Nata, que presentó unos documentos de investigación que han hecho historia en el continente. Ahora viene una por Netflix que es tremenda. O sea, se viene una serie que va a ser... ¿Qué es lo que pasó ahí? Los episodios escandalosos que ya ocurrían en Santa Cruz, en la provincia de los Kirchner, se generalizaron. Y ocurrió algo que ninguno de nosotros pensó ni trabajó. Uno de los choferes tomaba nota de todo lo que hacían. Por entrenamiento era un militar retirado, un sargento retirado, no sé las costumbres en México, pero nuestros militares en general anotan todo para no olvidarse lo que tiene que hacer. ¿Y tenía es fuente de esta...? Bueno, él anota cuidadosamente todas las cosas que hacían, los bolsos que llevaban, porque para no ser rastreado todo se pagaba en efectivo y había gigantescos bolsos de dinero. Y anotaba todo lo que se hacía todos los días. Esos cuadernos, yo diría, aparecen en manos de la justicia y se ha armado un escándalo que casi voltea el liderazgo empresarial argentino. A ver, lo voy a detener un segundo. En Brasil está ocurriendo lo que ahora conocemos como el lavallato. En la Argentina se llaman los cuadernos. En ambos cuadernos, casos, ¿el asunto de los cuadernos es tan grave como el lavallato? Más. ¿Es más grande? Más grande. Más grande y más grave, porque nosotros tuvimos muchos años de un gobierno que hacía y gestionaba todo en base a pedir cohecho. Y eso comprometió una gran parte de nuestro empresariado. Si usted quiere, a veces porque fueron presionados, sobornados, digamos, casi atracados. Y después porque se apoderó de ello el síndrome de Estocolmo. O sea, usted se enamora del delincuente. Es decir, usted empezó a pagar porque no tuvo, porque
lo hostilizaban, una cosa casi mafiosa, y después descubrió que pagando usted podía hacer muy buenos negocios. ¿Por qué el caso venezolano, por qué el caso brasileño, por qué el caso argentino fueron territorio fértil para la corrupción? O sea, más allá de la etiqueta populista, en el ¿por qué en el caso venezolano yo creo que hubo muchos años de fracaso del régimen, es decir, un país petrolero que no supo aprovechar correctamente su capital y tuvo un gran deterioro. Si usted mira, los 80 y los 90 fueron años de muy baja calidad. Pero permítame decirte, ese es específico a Venezuela, pero ¿qué es común? Bueno, lo que es común es que el populismo, o sea, hubo en el pasado estos regímenes, no es sostenible en general porque las circunstancias favorables externas duran 1 o 2 años. Acá duraron, yo diría, desde mediados del 2002 hasta Me está diciendo 2014. que los periodos de bonanza son propicios para la corrupción. En general es donde usted puede. En periodos de gran austeridad, porque el gran ascetismo, está toda la sociedad mirando si usted se come un pedazo de torta más. Cerrar la conversación y para eso tenemos que pasar al periodo de Mauricio Macri. Usted ha sido crítico de las políticas de Macri, que por cierto en algún lugar son más próximas a su tradición, a su mirada responsable de la economía. ¿Me ayuda a despejar? ¿Qué es lo que hizo? Macri recibió una situación desesperante por la herencia y la descapitalización que teníamos, porque habían cambiado las circunstancias externas. Esto es muy importante. Sobre todo en Sudamérica, quizás menos para América Central y México, pero Sudamérica depende del precio de las commodities y de la tasa de interés de los países centrales. O sea, si usted sube la tasa de interés y baja el precio de las commodities, aunque tenga el mejor equipo del mundo, sean todos Messi, no hay nadie que usted pierde. Estamos en economías globales. Y si usted tiene precios buenos y tasas bajas, usted va a ser un ídolo para esa sociedad porque eso genera mucha abundancia. Es decir, en el largo plazo usted puede cambiar estructuralmente una economía. Macri tiene condiciones adversas. Entonces, ¿y de las variables que él puede controlar? Él asume con condiciones muy adversas en un contexto internacional que había cambiado y que iba a cambiar más. Y él toma la decisión de no hacer primero de no explicitar la herencia. Probablemente con la idea de que eso iba a minimizar el temor, el pánico, la incertidumbre, porque el día que mostráramos lo que había pasado iba a ser un shock tremendo. Entonces lo que hace es financiar lo que recibe. Y al financiar lo que recibe, colocando mucha deuda, a mí me parecía desde el comienzo absolutamente inviable. Me parecía que había un mal diagnóstico. Es un diagnóstico que el problema era un gobierno corrupto y un gobierno que gestionaba mal. Que ellos iban a ser un gobierno no corrupto y que iban a gestionar bien. Y que con eso y no era eso. La Argentina tiene una crisis estructural muy profunda que requería medidas muy importantes. Eso duró 2 años, hasta que hubo una crisis de confianza. Que es donde estamos hoy. Que es donde estamos hoy y que no terminó en un desastre porque afortunadamente los organismos multilaterales aprendieron la lección. Si al presidente de la Rúa lo hubieran auxiliado con 1/3 de lo que le prestaron a Macri, no hubiera habido crisis. Pues esta conversación merecería un segundo y un tercer capítulo. Tenemos mucho que aprender los países latinoamericanos mirándonos en el espejo. No, claro. No sabe cuánto le agradezco, Ricardo, esta posibilidad, esta clase de historia argentina que nos ha dado. Y para mí ha sido un placer su tolerancia y su paciencia. Ha sido un disfrute. Aquí no hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, ADN 40, 7 de la tarde.